En realidad el camino ha sido bastante extenso, ¿ah? Pensemos que desde una perspectiva internacional, en primer término, Chile llegó a una solución amistosa en el caso Peralta, precisamente por vulneración de derechos de personas del mismo sexo. Ya aquí no hubo una condena propiamente tal porque se alcanzó a llegar a una solución amistosa, pero Chile la verdad es que no había cumplido. Recordar asimismo que en el año 2017 la presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de ley que precisamente era muy similar al que se aprobó ahora y que tenía que ver con permitir que las personas del mismo sexo se unieran en matrimonio. Ahora, yo creo que es necesario destacar que existe un íter, existe un camino en estas materias, particularmente de discriminación y de no discriminación respecto de personas que pertenecen a la diversidad sexual, porque en primer término nosotros ya en el año 2012 conocimos la ley 20.609, conocida como ley Zamudio, con posterioridad el acuerdo de unión civil, la ley de identidad de género, y ahora ya nos encontramos frente al matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces yo creo que en el fondo se ha ido transitando hacia un camino que pretende en último término la eliminación de todas las formas de discriminación contra la comunidad homosexual, lesbiana, trans, inter, etc. Sí, es interesante lo que plantea Estefanía, porque la pregunta que a uno le surge si es que efectivamente basta la ley para generar ciertos cambios que de pronto tienen que ver con cuestiones más de fondo, quizá, ¿no? Y entonces hablamos de aspectos culturales cuando hablamos de discriminación. ¿Está de acuerdo entonces con que el proyecto, es decir, esta ley pudiera aportar o no, quiero que usted me lo plantee, ¿no? A eliminar esta discriminación, podríamos decir, estructural que sufren las familias formadas por parejas homosexuales? A ver, yo creo que sin lugar a dudas, nosotros vivimos en un país donde las leyes suelen tener nombre. Recién mencionábamos la ley Zamudio, las personas suelen reaccionar, o la opinión pública suele reaccionar frente a un caso que no le parezca justo, y de ahí comienzan a surgir las leyes. Pero yo creo que, y eso, pese a que puede provocar un impacto inicial bien relevante, yo creo que lo más importante desde esa perspectiva es que una ley de alguna manera con lo que colabora es diciéndole a las personas: mire, esta clase de conductas ya no están permitidas, esto va contra el ordenamiento jurídico, esto no es lícito de realizar, y yo creo que ahí sí puede generar un cambio importante. Recordemos que esta ley no solamente se refiere al matrimonio igualitario, al matrimonio entre las personas del mismo sexo, sino también genera importantes efectos desde la perspectiva de los hijos e hijas. Y yo creo que ese tema de alguna manera lo hemos, si querés lo podemos conversar, pero creo que de alguna manera eso se ha ido dejando un poco de lado de esta discusión. Estamos centrados en el matrimonio igualitario, y desde esa perspectiva, ya que viene a solucionar problemas que se generan por la falta de reconocimiento que existe, y directamente por discriminación que existe en nuestro ordenamiento jurídico contra personas, particularmente contra niños, niñas y adolescentes que en el fondo tienen dos papás o dos mamás. Sí, hecho el contexto, ¿no? Abordemos entonces los aspectos constitucionales, jurídicos que aborda esta ley. ¿Por qué se llama ley de matrimonio igualitario? ¿Cuál es la definición de igualdad que se aborda desde lo constitucional, desde lo jurídico en esta ley? Vale, yo creo que lo primero que hay que señalar a este respecto es que la ley no es exactamente igual a la original que se presentó por mensaje, ¿ya? Esto sufrió varias modificaciones. De hecho, la última fue hace muy poco, donde la comisión de Constitución del Senado hizo unos cambios, y por eso es que se tuvo que volver a votar en la Cámara de Diputados. Eso es lo primero. Entonces, nos encontramos con una ley que sufrió varios cambios durante su tramitación. Ahora, esta ley tiene varios aspectos bien interesantes, ¿ya? Lo primero de relevante, y que yo creo que es por qué se llama, o por qué le decimos también de matrimonio igualitario, es porque modifica el artículo 102
del Código Civil, que es el artículo donde se define el matrimonio. Y ese artículo 102 definía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, era un contrato entre un hombre y una mujer. Y en este caso se modificó, se cambió ese término de hombre y mujer y se estableció que un matrimonio es entre dos personas. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, lo que hace nosotros ya teníamos antecedentes con el acuerdo de unión civil, de que de alguna manera el Estado reconocía la existencia de estas relaciones, regulaba las relaciones entre personas del mismo sexo que decidían mantener un vínculo permanente, similar al del matrimonio, pero la verdad es que en este caso lo que hace es equipararse el matrimonio que estaba establecido con anterioridad para las personas heterosexuales a las personas que sean homosexuales. Y yo creo que ahí es donde está el componente igualitario, es decir, donde se elimina una discriminación de que las personas por tener el mismo sexo no pueden de alguna manera acceder no solamente a esta institución que es el matrimonio, sino no pueden acceder a ciertos beneficios, a ciertos deberes, a ciertas obligaciones que tienen los cónyuges, y que como el matrimonio solo permitía la unión entre un hombre y una mujer y que solamente entonces podían acceder a estos beneficios, a estos derechos, a estas obligaciones, las personas que tienen un sexo distinto cuando se casan. ¿Hay alguna diferencia o similitud desde el punto de vista legal entre esta nueva ley de matrimonio igualitario y la ley de matrimonio de las parejas heterosexuales, Estefanía? La verdad es que es exactamente igual. Ya, ahora, es decir, nosotros extendimos el matrimonio de las parejas heterosexuales, que era solo el que estaba permitido hasta ahora, lo extendimos a las parejas homosexuales. Hay una diferencia en relación a los regímenes patrimoniales, porque desde la perspectiva tradicional los matrimonios pueden casarse, los matrimonios hasta el momento heterosexuales solamente podían casarse en tres regímenes patrimoniales: la conocidísima sociedad conyugal y muy criticada también, sí que podemos referirnos un poco a eso, sí, por favor. El régimen de separación de bienes y también la participación en los gananciales. En cambio, esta ley, ya decimos ley porque fue promulgada en el día de hoy, considera la existencia solamente de la participación en los gananciales y de la separación de bienes. ¿Y por qué marca esta diferencia entonces? Yo me imagino que tiene que ver con que habría sido, bueno, pueden haber distintos motivos. Yo no seguí completamente la discusión, pero la verdad es que la sociedad conyugal ha sido una institución muy criticada desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente porque si bien tiene por finalidad proteger a las mujeres, la verdad es que la deja en una situación bien desmejorada desde la perspectiva de la posibilidad de administrar los bienes que son de la sociedad conyugal. Entonces, claro, de alguna manera se intenta proteger a una mujer desde la perspectiva tradicional de que no trabaja de manera remunerada, por lo tanto no puede generar ingresos, etcétera, pero la verdad es que la ata de manos a la hora de poder administrar ese patrimonio familiar. Y eso la CEDAW ya lo ha dicho varias veces en distintos informes hacia Chile, que tiene que modificar esa institución porque no sería acorde con los tratados internacionales. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, con el patrimonio de la pareja en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges? Se rige en ese caso por las reglas generales, es decir, el otro cónyuge va a tener la calidad de heredero dependiendo del régimen y se va a proceder a liquidar los bienes, bueno, dependiendo el régimen, pero en general se va a proceder dependiendo del régimen que uno tenga, pero lo más relevante dentro de esto es que el cónyuge pasa a ser heredero o heredera de la persona que falleció. ¿Y qué pasa con los niños, Estefanía? Una de las polémicas que generaba esta ley era la eventual adopción de hijos e hijas. ¿Cómo se solucionó esto finalmente en la nueva ley? A ver, la ley no señala expresamente alguna norma en relación a la adopción homoparental, que era lo que se había hablado, pero la verdad es que desde la perspectiva de que hoy día los niños y las niñas pueden tener dos papás y dos mamás, y así lo señala
La ley, la verdad, incluso regula, fíjese, la afiliación de los hijos que nacen por técnicas de reproducción asistida. Asistida. Ya, en este caso, la verdad es que yo creo que sería factible la adopción. Por lo menos no hay una norma que lo prohíba expresamente, al menos que se haya modificado por esta ley. Si quisiéramos analizar o observar el derecho comparado, ¿cómo evaluamos esta ley, Estefanía, en términos de los países que también han legislado en este sentido? Bueno, la verdad es que la regulación es bastante similar a lo que ocurre en otros países, porque cuando se habla de matrimonio igualitario, no estoy hablando de los acuerdos de unión civil y nada de eso, pero cuando se habla de matrimonio, lo que se hace generalmente es equiparar el matrimonio existente en la actualidad y de alguna manera extenderlo para que pueda resultar aplicable a las personas del mismo sexo. Y eso es precisamente lo que ha hecho Chile. O sea, es decir, todos los derechos y todas las obligaciones que tenían las parejas casadas heterosexuales, solamente que se podía hasta este momento, van a ser extensibles a las personas del mismo sexo. Esa es la realidad, con la sola excepción de la sociedad conyugal, que en el caso del matrimonio igualitario no se puede pactar. Cortito, lo último, Estefanía, yo creo que quedan ciertas dudas. Por ejemplo, ¿cuál es la definición que establece la ley sobre el progenitor en una pareja del mismo sexo, hombres o mujeres? ¿Cómo se soluciona esta disyuntiva? Entiendo que la ley lo marca claramente en el caso de las parejas heterosexuales, pero ¿cómo lo define entonces la ley de matrimonio igualitario en el caso de estas parejas homosexuales? Lo que pasa es que por lo que optó la ley en realidad fue de alguna manera por modificar o por adaptar la terminología que ocupaba el Código Civil y la Ley de Matrimonio Civil y otros textos normativos en materia de matrimonio igualitario. Entonces, en realidad, lo que se establece expresamente es que ahora los niños y las niñas puedan tener dos papás y dos mamás, y se reemplazó en muchos casos la terminología madre o padre por progenitores, en el fondo para no tener que decir dos mamás, no tener que decir padre o madre o dos madres o dos padres. Entonces, la verdad es que es absolutamente equiparable. De hecho, hay normas bien, no sé si, pero curiosa desde esta perspectiva, que tienen que ver con, por ejemplo, el orden que van a tener los apellidos de las personas. Hay normas también, se modificaron disposiciones en materias laborales, de permisos maternales y de seguridad social también pero en realidad, Patricio, se trata simplemente, aquí no hay nada novedoso, aquí lo que hay es simplemente la extensión de los derechos de las personas heterosexuales hasta el momento, ahora a las personas de la diversidad sexual. Y desde esa perspectiva, por supuesto que hay cosas interesantes, pero son más bien detalles prácticos, como lo que hablábamos recién de los apellidos, o como esa clase de temas, o cómo va a ocurrir con los permisos en relación a pre- y postnatal, etcétera. Estefanía, esto sí que es lo último, me están presionando porque ya estamos pasados en el tiempo, pero está interesante la conversación. ¿Desde cuándo las parejas van a poder efectivamente contraer matrimonio? Porque entiendo que, claro, el presidente promulga hoy, hay que esperar la publicación en el diario oficial, luego viene esta suerte de marco jurídico, marco regulatorio. ¿Cuánto tiempo más tienen que esperar entonces las parejas para poder casarse? Sí, bueno, todavía eso no va a ocurrir, porque la verdad es que lo que señala la ley es que desde que se publica en el diario oficial, la ley entra en vigencia 90 días, en los 90 días posteriores. Así que después de la publicación en el diario oficial no tendríamos matrimonio, sino al menos hasta 90 días después. Perfecto. Estefanía Esparza, académica de nuestra Universidad de la Frontera, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, abogada constitucionalista, conversando sobre ya la ley de matrimonio igualitario que promulgó hoy el presidente de la República. Le agradezco, Estefanía, que tenga buena tarde. Muchas gracias.